me quiero ver la cara. Yo sé que no hay nadie aquí, pero hay algo que me llama. Y apaguen la luz, que no sé quién me está llamando. Yo sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando. Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos otra vez a su programa ¿Qué pasa pues? Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Amado. Un gusto estar aquí nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar, ¿no?, de dos temas. Un tema es que recordamos, ¿no?, la guerra del agua, lo que fue en los años, los finales de los 90 y principios del 2000. Y otro tema también que vamos a dar cobertura es a las elecciones que se llevaron en Ecuador, ¿no? Es unas elecciones polémicas que se habla de fraude y, ¿no?, de muchas irregularidades. Bien, entonces arrancamos primero con la guerra del agua, ¿te parece? Por supuesto, vamos. Primero vamos a contextualizar un poco, ¿no?, lo que fue el periodo neoliberal, prácticamente desde el 21060, que lo implementó Víctor Paz Estenssoro en los años 80, hasta el año 2000 y un poco más, ¿no?, Bolivia estaba sumergida en el periodo del neoliberalismo, de las privatizaciones, ¿no? Era un modelo económico que se basaba, ¿no?, en reducir el Estado y liberar y dar, ¿no?, mucha cobertura o mucho liberalismo, se podría decir, a los privados. En este periodo jugaron un papel muy importante el FMI y el Banco Mundial, que eran los que nos prestaban la plata, pero a condición de que nos prestaban la plata también nos indicaban qué teníamos que hacer, ¿no? Se metían e interferían en nuestra política económica, ¿no? Y lo que fomentaban ellos era privatizar nuestras empresas estatales. Eso era prácticamente el liberalismo, ¿no? Bueno, y Bolivia termina entrando en toda esta onda, ¿no? Buscando también hacer parte de ese proceso de globalización. Había toda esta ola internacional, una moda de neoliberalismo, ¿no? Y la idea era que eso iba a mejorar la economía porque iba a terminar atrayendo inversión extranjera, ¿no? Entonces, esa apelación por esas reformas populares que eran muy comunes en países de primer mundo y que eran reformas neoliberales, ¿no? Y aquí esas reformas han llegado con el gran gancho, ¿no?, de promesas de la compañía Aguas del Tunari, que fue la compañía que quedó responsable por todo ese proceso de privatización del agua, con promesas de pagar deudas que el CEMAPA tenía de $30 millones americanos. ¿No? Entonces parecía realmente un negocio rentable, ¿no? Se podía ver con buenos ojos hasta entonces. Claro, el dictador Hugo Banzer Suárez a finales de los 90, del 99, ¿no?, intentó o privatizó el agua, la empresa que hoy es CEMAPA, esas veces se llamaba Aguas del Tunari, si no me equivoco, ¿no? Aguas del Tunari, y ella se encargaba, ¿no?, era un consorcio por su mayoría dirigida por una compañía multinacional de Estados Unidos, Blech, si no me equivoco, y unas pequeñas empresas, ¿no?, o los amiguitos, ¿no?, que se encargaban de administrar el agua. Supuestamente esto traería mejoras, pero no, lo que trajo fue... El director del Aguas del Tunari dijo que se podía llevar a cabo el programa en menos tiempo, pero que para eso tendrían que aumentar las tarifas. Entonces el primer tarifazo fue aumentarle el 35%. 35% de tarifa encima del agua, en un tiempo donde el sueldo mínimo aquí era de 800 bolivianos, significaba 150 pesos a más. No, era 20% de todo tu sueldo como tarifa de agua, ¿no? Entonces imagínate que abres el grifo y lo que sale es más caro que literalmente toda tu feria del mes. Claro, es supermente asqueroso, ¿no? Es una política de contra capitalista, ¿no?, que piensa más en el dinero que en el bienestar de la gente, ¿no? Otra cuestión también así muy cuestionable es que en esas épocas y hasta el día de hoy en la zona sur hay mucha gente que no tiene acceso al agua, entonces lo que hace es almacenar el agua en los tudiles, el agua de la lluvia es lo que almacena en los tudiles. Entonces lo que querían hacer es prohibir esa práctica o al menos cobrarles un impuesto por hacer esa práctica, ¿no? Y obviamente la gente va a reaccionar, no está de acuerdo en pagar más por el agua porque el agua es un derecho y la gente está consciente de que eso es un derecho suyo y no puede ser mercantilizado. Y incluso el artículo 76 de la ley, que era ley 2029, prohibía la perforación de pozos. Y en ese tiempo se estimaba que entre Sacaba, Valle Alto y Valle Central habían aproximadamente 7.000 pozos.
Y no solo han prohibido la perforación, como también estaban considerando cobrar por el agua de pozo que era utilizado, ¿no? Por toda esta gente. Entonces, ¿quién iba a pagar por ese chiste liberal? Digo, por el medidor de agua, sería el consumidor aún más. Directamente, ¿no? ¿no? A la población, a los que tienen menos, se le da la carga, ¿no? Entonces, lo que pasó es que la gente empezó a salir y a protestar, ¿no? Fabriles, segantes, ¿no? Agricultores, campesinos, desde la zona sur sobre todo, salieron en protesta, fueron a marchar, a pedir, ¿no? Eso fue desde enero del 2000 hasta abril del 2000. Y el punto álgido, se podría decir que se realizó por el mes de abril, cuando la gente, no solo hizo un cabildo, en enero se hizo un cabildo, pero ya empezó a hacer una protesta muy dura, a radicalizar las medidas. Entonces, para contrarrestar eso, Hugo Banzer Suárez, como es militar, al puro estilo de los militares, siempre han sacado a la policía y a los militares para reprimir, han decretado el estado de sitio, ¿no? Y como consecuencia la gente no retrocedió y hubo enfrentamientos contra los militares, y de los cuales apareció, como siempre, un muerto, ¿no? Un muerto que se llamaba el joven Víctor Hugo Daza, de 17 años, estudiante, ¿no? Era muy desesperar que la población vaya a las calles, ¿no? Porque imagínate la sorpresa de la población cuando ya esperaban un aumento que es abusivo del 35%, pero para su sorpresa en enero habían aumentos que iban de 80 hasta más de 200%. ¿No? Entonces ese cabildo se ha realizado no con 10 ni 20, sino con 30.000 personas, con total apoyo de la población, ¿no? Y en ese cabildo ahí se ha declarado que Manfred era un traidor. Manfred, que hasta entonces, caro espectador, era el alcalde de Cochabamba, ¿no? Claro. En los 2000. Y los líderes de la Iglesia Católica se han reunido también frente a la liderazgo del cabildo para pedir una negociación con el gobierno, un diálogo con el gobierno, al cual la respuesta del gobierno de Manfred fue: no hay lo que dialogar. Claro, en ese entonces Manfred era alcalde, ¿no? Se podría ver, y hoy en día quiere volver a ser presidente. También hay que mencionar que el vicepresidente de Hugo Banzer Suárez en ese entonces fue Tuto Quiroga, que hoy día también quiere ser presidente. Entonces, todas estas personas que le hicieron mucho daño al país, hoy en día se lavan la cara y quieren mostrarse como una alternativa, ¿no? Así como que no están charlando, nueva política, bien demagogos, bien vestidos. Eso es un chiste, ¿no? Pero tristemente la población, mucha población que si no conoce la historia, les cree. Hasta entonces, en ese momento, el gobierno de Manfred había sido acusado, ¿no? Gravemente, no solo por la concesión del agua, ¿no? Sino también por la falta de respuesta efectiva ante esas protestas, porque Manfred no hizo absolutamente nada. Aparte de falta de respuesta, hubo una represión de la parte del gobierno, ¿no? Que resultó en muertes, como has mencionado. Y esa implantación de esas tarifas exorbitantes por parte del gobierno Manfred, para mí es una evidencia de que hay una desconexión total entre su gobierno y la real necesidad de la población. Claro, es un gobierno pro-empresario. Manfred es un empresario, fue militar y es también un empresario. Entonces, un empresario es empresario porque piensa en sí mismo, o sea, ¿no? Todas las inversiones, todo el trabajo que hace es para sí mismo. Entonces, estando en un puesto público, va a pensar en sí mismo y en sus socios primero, antes que de la población, ¿no? Antes que la población. Tanto que Manfred salió de todo eso enfrentando procesos judiciales por corrupción. Claro, ¿no? Se conoce, ¿no? Que fue alcalde, que fue prefecto y ¿no? Se le hicieron varios procesos que hoy en día se le han retirado, ¿no? Con una negociación posible o una supuesta negociación con el gobierno, ¿no? Pero si podemos sacar algo provechoso de todo eso, es que la lucha aquí en Cochabamba se convirtió en un símbolo internacional de la lucha contra la privación de recursos de bienes naturales. Sí, es un modelo, ¿no? Se podría decir, ¿no? En otros países han tomado como modelo la lucha de la guerra del agua de la población que se levantó contra el gobierno y lograron frenar la privatización, ¿no? Y ahí se declaró que el agua es un derecho humano, ¿no? Está bien metido en la gente, en la conciencia de la gente. Casi 10 años después tenemos la canción Latinoamérica de Calle 13 que dice: no se puede comprar la lluvia, pero aquí en Cochabamba lo intentaron comprar la lluvia. Sí. Pero también hay
hacer un poco, ¿no?, el análisis de esas épocas, es que la población ya estaba cansada de este periodo neoliberal, de este periodo de privatizaciones, donde los ricos se hacían más ricos y la gente pobre se hacía más pobre. Había una brecha entre ricos y pobres cada vez más grande, ¿no? Entonces se cansó la gente y de ahí emergieron nuevos liderazgos, ¿no? Don Óscar Olivera es el que dirigió todas estas protestas, ¿no? Se hizo un nombre. Evo Morales tuvo una pequeña participación en este conflicto, pero también de la guerra del agua, si saltamos a la guerra del gas, se puede ver, ¿no?, el mismo sentir y el cansancio de la gente contra este modelo económico neoliberal que, como digo, empobrece a los pobres y enriquece a los ricos. Y de ahí, ¿no?, surgió y dio pie estas dos luchas a un Estado plurinacional, ¿no?, que hemos vivido durante todas estas épocas. Fue también magnífico que como un producto, como consecuencia de la guerra del agua, también se ha llevado un debate muy fuerte sobre el rol del Estado, ¿no?, en garantizar esos servicios, esos recursos básicos a la población, ¿no? Entonces, y no solo a nivel nacional, ¿no?, a nivel internacional. La lucha aquí en Cochabamba ha inspirado luchas incluso en África del Sur, ¿no?, para que vean la importancia que fue de este movimiento. Claro, entonces como reflexión final, yo digo que a veces nos venden, ¿no?, hoy en día, ¿no?, el libertario, el liberalismo, que es prácticamente lo mismo que el neoliberalismo, ¿no?, que los privados saben manejar mejor nuestra economía, saben hacer en bien de la población. Todo esto es charle, ¿no? Al final sabemos que es un negocio para cierto sector o para cierto grupo de empresarios y que se cagan en la población, que les joden, y al final la población es la que está pagando. Entonces no nos dejemos engañar hoy día con esas ideas, ¿no? El modelo quizás estancado, el modelo actual que tenemos, ¿no?, quizás está en un proceso que hay que cuestionarlo y replantearse hacer, pero tomar como alternativa este modelo neoliberal o liberal es prácticamente un error. Eso se ha demostrado históricamente. Por otro lado, no hay que dejarnos engañar con los personajes de antes, con Samuel Doria Medina, Manfred Reisvilla, Tuto Quiroga, que son prácticamente los que han hecho ese modelo y han cagado a la población y hoy día se muestran como alternativas. Entonces no hay que votar por estas personas, es más, hay que rechazar absolutamente. Perfecto, Amado. Sí, la memoria histórica creo que es nuestra mejor herramienta para prevenir que errores y tragedias como esas que han pasado en el pasado vuelvan a pasar en el presente o en el futuro. Sí, con esto terminamos este bloque. En el siguiente bloque vamos a estar hablando de Ecuador y, ¿no?, las polémicas elecciones que sucedieron ahí. Nos va a acompañar Alejandro Calizaya, que es uno de nuestros miembros que está allá estudiando, haciendo su maestría. Vamos a la pausa. Ya, volviendo, detonando a qué pasa pues, vamos a hablar, ¿no?, sobre las elecciones o las polémicas elecciones que sucedieron en Ecuador. Se habla de fraude y para informarnos mejor sobre esto está nuestro compañero desde Ecuador, Alejandro Calizaya. Un gusto, Ale. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí como cada fin de semana en el ¿Qué pasa pues? Solo por Aviala Televisión. Les mando un fuerte abrazo a todos en el estudio y un fuerte abrazo a todos los televidentes. Les cuento que hoy día estoy transmitiendo desde aquí, desde el Ecuador, desde Quito, desde el lugar de los hechos, y nos vamos a poner a conversar un poquito sobre las elecciones en segunda vuelta para la presidencia del país, ¿no? Como todos sabrán, esta ha sido una noticia internacional, se ha estado divulgando pues por redes sociales y por todos los medios tradicionales. El resultado ha sido sumamente inesperado y han habido una serie de reacciones políticas que también han sido inesperadas, ¿no? En ese marco, según las cifras oficiales del Estado ecuatoriano de la Corte Nacional Electoral, que sería lo mismo que el órgano electoral plurinacional, Daniel Noboa ha ganado con un 55.6%, ¿no? Repito, Daniel Noboa, el candidato de la extrema derecha, habría ganado con un 55.6%. Y Luisa González, representante del correísmo, le podemos llamar, o del progresismo ecuatoriano, habría llegado tan solo a un 43.4%, lo que da una diferencia en más de 10% entre el primero y la segunda candidata, y se podría categorizar como una victoria arrasadora, ¿no? Entonces vamos a explicar un poquito sobre cuáles han sido las reacciones tanto de países vecinos, como de la candidata, como del proceso electoral mismo, pero antes de aquello vamos a dar un poquito de contexto, ¿no? Es importantísimo entender
que la contienda electoral en el país ha sido sumamente desequilibrada, no solamente porque el presidente es de una de las familias más millonarias del país, sino porque al ocupar la cabeza del Estado ecuatoriano tenía una serie de recursos, tanto políticos como económicos, como institucionales, que le han jugado muchísimo a su favor, pero que además han sido empleados de una forma muy poco correcta, ¿no? Por no decir ilegales e incluso inconstitucionales. En ese marco, ¿cuál es el contexto en el que se han dado las elecciones en el Ecuador? Pues a un nivel geopolítico todos somos conscientes de esta transición de la unipolaridad a la multipolaridad y que Estados Unidos está sumamente concentrado en no perder poder sobre Latinoamérica, y en ese sentido se estaría implementando lo que muchos teóricos llaman un plan Ecuador, que hace eco del plan Colombia o de lo que en México era la iniciativa Mérida, ¿no? Este plan Ecuador sería parte pues de una guerra, vamos a poner guerra entre comillas, contra el narcotráfico, con la acción coordinada de diversas instancias internacionales que en teoría estarían luchando contra el narcotráfico, pero que en términos prácticos ha incrementado de manera radical, ¿no? De hecho, para que vean más o menos cómo ha funcionado la intervención extranjera en ese sentido, Estados Unidos entre el 2021 y 2022, que también habían gobiernos de derecha en Ecuador, habría invertido alrededor de 172 millones de dólares en asistencia militar, lo que habría significado que Ecuador ha sido el principal receptor de bienes destinados a la lucha contra el narcotráfico de toda la región, ¿no? En ese sentido, como un paréntesis muy cortito, es importante señalar pues que casualmente los países que tienen injerencia norteamericana suelen tener mayor crimen organizado, y países como Bolivia, que decidió enfrentar de una manera sumamente soberana, independiente, nacionalizó la lucha contra el narcotráfico, fue felicitada por instancias como la ONU en diversidad de ocasiones por utilizar un modelo que no solo es democrático, sino que también es pacifista y es sumamente efectivo en relación a estos otros países, ¿no? Otro dato muy importante para que se entienda más o menos cómo está funcionando en términos económicos la criminalidad en el Ecuador es que Noboa, el gobierno de Noboa, ya antes de las elecciones había explicado que el narcotráfico está moviendo en el país alrededor de 30.000 millones de dólares por año, ¿no? Imagínense el PIB de Bolivia del 2023, toda la economía de Bolivia junta así, llegaba a los 45.000 millones, o sea, el narcotráfico, solo el narcotráfico en el Ecuador sería aproximadamente 2/3 de la economía total boliviana. Por otro lado, también en el marco, digamos, de la guerra contra las drogas, el gobierno y la derecha en general han estado explicando que sería necesaria una reforma constituyente. Si es que el resultado refleja el resultado electoral refleja el pensar de la sociedad, es posible que tengan el respaldo democrático para llevar a cabo esta reforma constituyente, y ahí se ha estado hablando mucho de la eliminación de un artículo en concreto, que es el artículo 5, ¿no? El artículo 5 indica que el territorio ecuatoriano es un territorio de paz y que no se permite el establecimiento de ninguna base militar extranjera. Quieren retirar este artículo porque existe pues las intenciones de poner una base militar norteamericana en las islas de los Galápagos, ¿no? Por otro lado, como ya se ha mencionado en exceso, Ecuador también ha sido uno de los países víctimas del lawfare. Tanto Correa como Cristina, como Lula y como se está intentando hacer con Evo han sido impedidos de participar en la contienda electoral, lo que ha descabezado los liderazgos de los partidos que estaban constituidos históricamente por el bloque popular, ¿no? La inseguridad, hay muchísimos datos, tenemos poquito tiempo, así vamos a correr un poco, pero la inseguridad en el país está viviendo la crisis de seguridad más dura de toda la historia en el Ecuador. Por hora se registra aproximadamente un asesinato, y un dato que se manejó en el debate presidencial y que también UNICEF corrobora es que la principal causa de mortalidad infantil en niños y adolescentes es el crimen, ¿no? Y los suicidios también están entre las causas más importantes. Entonces, el clima de inestabilidad ha hecho, y es importantísimo que tengamos eso en cuenta porque Bolivia se está configurando bastante parecido, ha hecho que sea una contienda electoral donde la población, la sociedad estaba movilizada por el miedo, ¿no? No por la disputa de ideas, no por la disputa política, intrapartidaria, de programas, no sé, o incluso sobre aspectos históricos, sino que era una campaña sumamente
impulsada desde el miedo, donde además los dos candidatos no han propuesto nada, sino que desde el debate y desde la campaña en sí han manejado mucho los antis, ¿no? Todo lo que decía Correa, todo lo que decía Noboa era el anticorreísmo. Anticorreísmo, va a volver Correa, no podemos volver a esa época. Y lo mismo hizo Luisa González, que es el antinovoísmo, que veamos cómo estamos, todo este año ha sido muy difícil. Entonces, la población realmente no tenía un programa, un anhelo, un sueño al que adscribirse, ¿no? En ese mismo sentido, es fundamental explicar, pues, que aparte de este contexto previo a las elecciones, que el Estado ha cumplido una serie de desinstitucionalidad democrática muy seria, muy grave, y les voy a explicar algunos datos sobre los que estaría sustentada la denuncia por fraude que habría realizado el correísmo, ¿no? En primer lugar, se ha declarado estado de excepción por 60 días, esto 24 horas antes de las elecciones. El estado de excepción significa que las Fuerzas Armadas pueden entrar a los domicilios con total libertad, pueden interrumpir las comunicaciones y que no se vive en el Estado de Derecho tradicional, donde hay una serie de garantías para la ciudadanía, ¿no? Por otro lado, se ha declarado toque de queda en 22 cantones del país, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, esto 24 horas antes de las elecciones. La Corte Constitucional, que sería parecido al Tribunal Constitucional que en Bolivia está teniendo un rol tan fundamental en la política, le ha avalado a la Corte Nacional Electoral en el Ecuador una resolución que prohibía tomar fotos, que las fotos son como el control electoral por excelencia en todo el mundo. Bueno, en el Ecuador era prohibido que cerca de las ánforas se realicen fotografías. La multa era de $9,000 a $30,000 para quien incurra en el delito de tomar una foto para controlar el proceso electoral. Y en ese sentido, además, ha habido una serie de denuncias de la población y de líderes de opinión y periodistas que decían que los militares no solo estaban haciendo cumplir con demasiado estrictamente la norma, sino que estaban cometiendo excesos en ese sentido, saliéndose de la norma y controlando, pues, celulares o comportamientos que la gente tenía para intentar controlar el voto, ¿no? Por su lado, Luisa González hace muy poco ha declarado que hay más de 3.000 actas que tienen inconsistencias. Existen 1.984 actas que no tienen las firmas correspondientes. De 1.526 actas, las sumas no coinciden con el número de sufragantes. También se ha prohibido el acceso de veedores internacionales. La misma OEA, que ha ayudado a respaldar el golpe de Estado en Bolivia en 2019, incluso la OEA se ha quejado sobre cómo se estaba manejando la institucionalidad democrática en el Ecuador. Se han cambiado a último momento los 24 recintos electorales en regiones donde históricamente se ha votado siempre por el correísmo y las izquierdas, como que con cierta intencionalidad. Y se ha mencionado mucho que el hermano de la presidenta, digamos, de la Corte Nacional Electoral estaría trabajando actualmente para el gobierno de Noboa, para el Estado, como diplomático en los Estados Unidos, ¿no? Cumpliendo el rol de funcionario público. Entonces, el último dato ya para cerrar todo lo que corroboraría, digamos, de alguna manera las denuncias, o lo que explicaría por qué Luisa y el correísmo han reaccionado de esta manera, es que Pablo Espina Peralta, académico, docente en una universidad acá en el Ecuador, explica que los votos que estaban en disputa eran 1.200.000. 1.200.000 votos eran los que se estaban quitoneando un poco los candidatos para saber quién iba a ser el ganador. Y de ese 1.200.000 votos, 1.100.000 se han ido a favor de Noboa, ¿no? Entonces es muy poco frecuente, por no decir imposible, que de 1.200.000 votos, solo 100.000 se hayan quedado con el progresismo. Entonces, estadísticamente hay como una cuestión irregular que se ha estado denunciando. Nosotros creemos que es importantísimo. El Estado ha dicho que está abierto a hacerlo, que se revisen las actas, que vengan instancias internacionales, neutras, profesionales, a hacer una auditoría a cómo ha sido el proceso electoral. Y que también es sumamente importante, pues, que se maneje con rigurosidad, porque no solo se está hablando de quién va a ser el líder durante los próximos 4 años del país, sino de todas las garantías democráticas y toda la estructura política de contienda pacífica que se maneja en el país, ¿no? Cuando se cierran las vías institucionales, todos hemos visto que la gente sale a las calles y eso siempre trae mucho dolor, ¿no? Por otro lado, también es importante señalar que
el progresismo no está logrando convocar a la población para salir a lo que sería, entre comillas, defender el voto. La población está muy desilusionada por una serie de acciones que se han llevado a cabo desde los liderazgos políticos y no están respondiendo de la manera en la que yo me imagino que esperarían pues, los líderes del correísmo, ¿no? Y ahora yo quisiera hacer un brevísimo análisis, sobre todo autocrítico, para que entendamos algunos paralelismos sobre la situación del Ecuador y cómo se repiten en Bolivia y cuáles son los riesgos, ¿no? Todo lo que les he explicado al principio, los cortes de electricidad de 14 horas, toda esa configuración de la violencia, del miedo, un descenso en la economía radical, son escenarios que pueden repetirse con bastante facilidad en nuestro país y que es importante que los analicemos. En ese marco es importante explicar pues que cuando Correa ha sido arrebatado de la posibilidad de ser candidato del Partido Progresista de aquí, de Revolución Ciudadana se llama, no se han seguido una serie de procesos tal vez democráticos o históricos o políticos para consolidar un liderazgo necesario para el contexto coyuntural difícil, ¿no? En ese marco entró Lenín Moreno cometió casi exactamente al pie de la letra los mismos actos de traición que habría cometido Luis Arce Catacora, y eso hizo que la gente le pierda muchísima fe a la estructura político-partidaria. Uno habla con la gente en la calle y ellos dicen, no, si todos los políticos son lo mismo, si todo es igual. Además que no se ha construido un programa político en tanto tiempo que la izquierda está un poco repitiendo que vamos a volver a las glorias de antes, pero no está planteando nuevos sueños que logren cohesionar a la sociedad, que también la sociedad ha cambiado mucho en esta temporada, y da la sensación de que las estructuras populares, digamos, del partido no están pudiendo entender estos cambios. Ha habido como una especie de distanciamiento de la sociedad y la concepción de la unidad, ¿no? Luis ha tenido un acercamiento con el líder del movimiento indígena, que ahora está siendo sumamente atacado por el Estado, que se están cooptando las dirigencias de sus espacios, que se quiere romper el movimiento indígena, pero su liderazgo ha sido muy estratégico, muy claro políticamente. Se llama Leónidas Issa, que él decidió al final respaldar pues, la candidatura del progresismo, porque realmente la extrema derecha está haciendo trizas al país. Sin embargo, una unidad bajo un contexto electoral solamente y no bajo un programa construido previamente, estamos viendo que no responde de la forma en la que responde algo más profundo, ¿no? Algo más histórico, que es lo que ha construido al final los procesos progresistas de toda Latinoamérica, y un poco que se están queriendo saltar la etapa complicada y llegar directo a los resultados, y no funciona así lo electoral, ¿no? Esto lo planteo con todo el sentido constructivo. Creo que es importante que reflexionemos desde las izquierdas los errores que estamos cometiendo, porque si no vamos a seguir repitiendo pues este tipo de escenarios. Cuando ganó Milei nadie se esperaba que sea tan abrumadora su victoria, lo mismo con Trump, lo mismo con Bolsonaro. No hacer nuestra tarea le da pues puerta abierta a las extremas derechas, neofascistas o como se guste llamarlas, pero que son totalmente antidemocráticas, y que tenemos nosotros una responsabilidad, ¿no? Que no le hace bien a los liderazgos solo repetir que todo va a salir según ellos están leyendo, sino que es necesario que haya un acercamiento crítico, buscando pues entre todos armonizar y hacer disputa política como siempre se ha hecho, ¿no? Desde esas trincheras. Entonces, muchas gracias todo, por escucharnos. Hay que cuestionar también les mandamos un fuerte abrazo. El rol de la derecha, de los medios internacionales, ¿no? Cuando se trata de Venezuela, que el supuesto fraude, hacen bulla aquí y allá, los artistas se movilizan, hacen lloriquean, ¿no? Prácticamente, pero cuando se trata de Ecuador y es un fraude de contras de comprobado, al parecer, ¿no? Con unas injusticias en el sistema electoral ecuatoriano contra la candidata Luisa González, absolutamente nadie dice nada, ¿no? Yo creo que eso hay que hacer una reflexión entre todos. Y con eso cesamos. ¿Qué pasa pues? Nos vemos la siguiente semana. Un gusto. Buenas noches, queridos telespectadores. Apaguen la luz, que no me quiero ver la cara. Yo sé que no hay nadie aquí, pero hay algo que me llama. Apaguen la luz, que no sé quién me está llamando. Yo sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando.